Que nunca, que va al paro hasta que renuncie la directiva de la Mutual y llame a una asamblea. Tienen tiempo, en realidad, tienen como 48 horas para llamar a esta asamblea y así ver qué es lo que sucede. Pero también la AUF va a quedar un poco, ¿no?, con el tiempo muy... Estamos a martes, digo, para arreglar la fecha. Claro, es bravo, complicado. sí. Y hay que ver si se convoca la asamblea, además, ¿no? Hay que ver si se convoca. Están presionando para eso, pero la directiva no ha hecho mucho caso a las presiones. Sarabia dijo que me demuestren por qué nos tenemos que ir. Dice, estamos abiertos a hablar, dice, que no nos digan que no se sientan representados, que le expliquen por qué. Dice, no hay diálogo posible con el colectivo Más Unidos que Nunca, porque si querés dialogar, van a donde tenés que ir a dialogar. Eso fue lo que dijo en el programa Último el Arco de Sport 890, refiriéndose a las acciones que están tomando en vez de ir a dialogar. Los estamos esperando sentados y estamos dispuestos a sentarnos a hablar. Por eso supongo que la asamblea se podría realizar. Sí, lo que pasa es que Más Unidos que Nunca creo que tiene alguna posición que es irreconciliable con lo que ha sido el manejo de esta directiva de la Mutual. Pero, por ejemplo, ayer escuchando a Alberto Kessman en Radio Universal, Alberto le preguntaba a Sarabia, le decía, pero por ejemplo, el tema de los derechos de imagen, que fue una suerte de piedra del escándalo en todo este tema. Dice, bueno, decía Sarabia, esto ya se resolvió el año pasado, donde además el que salió perjudicado fue el gremio, porque recuerdan que el gremio ya dejaba de recibir una cantidad importante de miles de dólares por año. O sea, ese tema está resuelto. ¿Cuál es el problema ahora? Se preguntaba Sarabia, y entonces es un poco la pregunta retórica, porque en definitiva hay que ver cuál es la capacidad de negociación que tienen ahora tanto la Mutual como la AUF como mediador o algún otro mediador que surja, porque da la sensación que esta medida es terminante y hay que ver qué es lo que sucede una vez que sea recibida el pedido formalmente por la Mutual. Muchos hablaban también de que si 50 afiliados a la Mutual juntan firmas, según dicen, en fin, Pero ya tienen 44, creo, ¿no? Sí, son 50 y si son, no sé, 400 jugadores es un bollo juntarla, ¿no? Y ahí tiene que convocar la directiva de la Mutual una asamblea en cualquier momento, o sea, casi que de urgencia. Bien, y vamos a conocer más detalles. Estamos en el móvil de Desayunos Informales con Matías Pérez, integrante de Más Unidos que Nunca. Matías, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Matías, ¿qué es lo que puede pasar y qué esperan de esa asamblea si es que se lleva a cabo? Bueno, en principio nosotros ayer a última hora dimos una información que la vamos a ratificar ahora a las 10 de la mañana mediante un comunicado. Nosotros vamos a hacer un pedido de asamblea, que ya lo tenemos las firmas. El pedido de asamblea es inminente, lo vamos a presentar en la Mutual cuando abra la misma. Y bueno, de ahí en más, lo que comunicamos ayer es lo que vamos a llevar a cabo. Bien, tienen 48 horas. ¿Qué pasa si la Mutual no convoca la asamblea? Bueno, nosotros tenemos paralizado el fútbol. O sea, nosotros no vamos a jugar hasta que no se convoque la asamblea y no se efectivice lo que allí se decida. Esa es la decisión que hemos tomado porque, bueno, consideramos que ya ha pasado mucho tiempo, hemos agotado todas las herramientas para llegar al diálogo que es nuestra asamblea y resolver este conflicto en nuestra casa como corresponde. Y bueno, las condiciones nos determinaron a llegar a este punto que no era lo que queríamos desde un principio, ¿no? ¿Y qué esperan que pase en la asamblea? Supongamos que la asamblea se convoca, que es lo que ustedes piden. ¿Qué pretenden que suceda en esa asamblea? Bueno, nosotros tenemos determinado orden del día que ya se lo vamos a mostrar a todos en el horario que marcamos. Y bueno, es ir ahí, votar lo que nosotros creemos correspondiente de hace meses y bueno, a partir de ahí veremos cómo seguimos. La remoción de la directiva, por supuesto. Bueno, recién no le contaba a Matías que Quique Sarabia ayer en la Sport decía que nunca había escuchado los motivos de parte de ustedes para renunciar. ¿Esto es realmente así? ¿Nunca hubo diálogo entre las partes como decir, mira, Sarabia, esto es así, por eso queremos que salgan? Mirá, muchachos, nosotros este conflicto lleva más de 10 meses, hemos intentado el diálogo de 1000 maneras. Nosotros arrancamos con esto por el fútbol, por intentar mejorar el fútbol, porque creíamos que el fútbol uruguayo no es un fútbol pobre, sino que tiene capacidad muchísimo más grande. En el medio de eso nos encontramos con una directiva que no peleaba por los mismos intereses. Entonces, en su momento, primero iniciamos el diálogo, fuimos a reunirnos con ellos, ahí nos dimos cuenta que no estábamos caminando por el mismo camino. A partir de ahí fue que surge el conflicto entre los jugadores y la directiva. Pero hay que resaltar que nosotros fuimos primero a trabajar con nuestra directiva. Yo me he cansado de decirlo porque es un punto súper importante, porque es un punto de quiebre,
que nuestra lucha era por nuestro fútbol y nos encontramos con una directiva que no iba por ese camino. Entonces, bueno, ha pasado lo que ha pasado durante todos estos meses. O sea que no hay posibilidades de algo intermedio en la posible negociación o discusión en esa asamblea, si se hace, no hay mucha capacidad de tener un punto intermedio. Es decir, ustedes aspiran a que la resolución sea que renuncie o se vaya la directiva y haya nuevas elecciones. Por supuesto, pero eso es por un montón de motivos. Nosotros se nos ha ninguneado, no se nos respeta, se ha dicho que éramos 50, que éramos 5 más 5 amigos, tenemos 5 jugadores denunciados penalmente. O sea, se han hecho cosas sin nuestro consentimiento. ¿Cómo uno puede pretender que una directiva lo represente o estar tranquilo en su casa sabiendo que alguien está defendiendo tus intereses cuando pasan todas estas cosas? O sea, hemos llegado a un límite que ya no hay vuelta atrás, porque no por capricho, sino por acontecimientos. Y yo creo que son clarísimos, lo hemos remarcado en un montón de veces y acá se pregona el jugador de fútbol, no intereses personales, porque acá estamos jugadores de todos los clubes, de diferentes edades, estamos peleando no solamente por los más grandes, sino por los chicos que ni siquiera han debutado, porque el fútbol arranca a cambiar ahora y esto es largo. Nosotros estamos peleando por algo mucho más importante. Y si no tenés una directiva que te defienda, es como medio complicado, ¿no? No, hablando de eso, de que es largo, ¿qué puede pasar si esto no se arregla? No se convoca la asamblea esta semana, se para el fin de semana. Bueno, se hace, pero no renuncia. Exacto, no se da la renuncia. ¿Cuánto puede durar este paro? Que en principio está planteado por tiempo indeterminado. ¿Hasta dónde están dispuestos a ir los jugadores? En una medida que además es contra los clubes, ¿no? Y no directamente contra la directiva del sindicato. No es contra los clubes, es en pro nosotros. Nosotros hemos intentado hace 10 meses, te repito, llegar al final de esto. Muchas personas han salido a hablar últimamente de que quieren mediar. Bueno, si quieren mediar y quieren llegar a que esto se solucione, que también actúen para que se dé la asamblea. Sí. El expresidente... Justamente. Perfecto, justamente por eso te digo, porque hace 10 meses que estamos en el conflicto, intentamos ir en el ministerio por la justicia, el diálogo, pedimos a varias asambleas, no se nos dio. O sea, ahora es el momento de que nosotros exigimos el diálogo. No, está bien. El diálogo mediante nuestra asamblea. Cuanto antes se haga la asamblea, mejor. Claro, yo te preguntaba o te decía contra los clubes. Nadie quiere parar el fútbol. Claro, no, pero en definitiva, ustedes son jugadores de fútbol, el que les paga el sueldo es el club, para quien trabajan es para el club, claro. La medida de paro es frente a ese trabajo que es frente al club. Por eso te decía contra los clubes. Tengo claro que ustedes quieren beneficiar a los clubes. Claro, exactamente. El punto es al revés. Porque nosotros estamos en una lucha de pro fútbol para que el fútbol cambie, mejore y entre más dinero. En ese camino tenemos una directiva que no nos representa. Primero tenemos que pasar por sortear este punto. Lamentablemente no nos queda opción que llegar hasta lo que estamos haciendo ahora. Pero el club tiene que entender que nosotros estamos peleando una lucha que es para todos. Hasta para los periodistas, hinchas, el que vende pancho, el que vende entrada. En realidad el que estamos peleando porque el fútbol crezca. Es Matías. Esa la lucha. Lamentablemente los jugadores somos los que tenemos la bandera hoy en día. Sí, también tiene que ver en algo todo esto, lo que pasó con la demora primero y después la resolución en contra que tuvieron de parte del Ministerio de Educación y Cultura. Bueno, sí, es un cúmulo de un montón de cosas. Nosotros hemos agotado las instancias. Como te decía hoy, sentimos que no se nos respeta, que se nos ignora. Yo creo que el tema tiene prioridad. Hace meses que estamos esperando, no pasa nada. Entonces también un poco la paciencia de nosotros se nos acaba. Y bueno, intentamos por todos los caminos, el diálogo, pedido de asamblea, por todos lados. ¿Por qué no pararon la pudimos fecha llegar pasada, a algo, entonces bueno. Que se conoció ahí? Bueno, porque ustedes tienen que entender que somos 1000 jugadores, que hay 30 equipos, que tratamos de contemplar todas las condiciones de todos y no es fácil de un día para el otro realizar un paro, ¿no? Entonces tratamos de hacerlo lo más ordenado posible y que salga de la mejor manera. Muy bien. Matías Pérez, muchísimas gracias por este móvil. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Bien, tenemos que hacer una tanda en Desayunos Informales.